Tenemos nuestra primera nota, nuestro primer momento importante de este programa, este Jardín de los Presentes. Vamos a hablar con Jorge Seno. Jorge Seno es un músico, docente y sobre todo, lo más importante, una gran persona, que también por aquel tiempo, me decía hace unos días, era colimba. Y también con Jorge vamos a recordar un poquito su momento, él cómo estaba viviendo, también siendo ya parte del rock, y también siendo, por supuesto, un soldado, ya alguien que ya estaba enrolado. Y vamos a recordar con él también a alguien que yo sé que quiere mucho y que aprecia mucho y que extraña mucho, como muchos de nosotros, que es a Jorge Pistocchi. Te saluda Mariano. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Saludo a la audiencia, a todos ustedes. ¿Qué tal? Bueno, acá compartiendo con vos este primer momento, Jorge, y bueno, hoy nos metemos de cabeza, de lleno, en recordar lo que fue la Guerra de Malvinas y por supuesto la parte que le tocó al rock con el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, con, por ejemplo, la prohibición de pasar música en inglés por aquel momento de parte de la dictadura militar. ¿Qué recordás vos todo eso? Porque decías recién, vos eras colimba en aquel momento. Sí, lo recuerdo muy marcadamente, ¿no? Muy marcadamente. Con una sensación que la puedo evocar con mucha facilidad, ¿viste? Por un lado era la dictadura militar, eso es clarísimo. Por un lado nosotros entramos al servicio militar con los militares con todo el poder casi intacto, o sea que toda la primera época hasta la Guerra de Malvinas fue una cosa y después de la Guerra de Malvinas fue otra clarísimamente y produjo, digamos, un resquebrajamiento ya irreversible, ¿no? de la dictadura. Eso por un lado. Por otro lado está el público, los músicos y lo que significaba el rock en ese momento, ¿no? Que el rock en ese momento era algo realmente muy importante, era algo realmente con un concepto, yo al menos lo vivía así, ¿no? Como de movimiento, con una fuerza transformadora, no era algo simplemente hedonista o recreativo de entretenimiento en absoluto, no era toda una actitud, ¿no? Y más en esos años. Y bueno, cuando se declara la guerra y con la prohibición de pasar por las radios, el rock no sonaba en las radios, claramente, claro. No sonaba ni un poco, con programas contadísimos y había, por ejemplo, un gran movimiento de revistas subterráneas y algunas que salían a la superficie, pero en el momento que empieza a sonar se empieza a masificar y a su vez, por ejemplo, algo que siempre se decía que era foráneo, que era extranjero, que no representaba lo de acá, tanto atacado por la derecha como por la izquierda en ese caso, rápidamente, qué sé yo, el taxista, el portero, cualquiera que tenía la radio prendida, empezó a tararear temas que se transformaron en hits y vendieron muchísimos discos, ¿no? Después hay otro punto que... ¿Vamos bien, Mariano? Sí, perfecto. Me quiero tener un segundito ahí, Jorge. Y vos hablaste del periodismo y la contracultura también. Y una persona muy importante en ese momento que plantó bandera, sin ninguna duda, fue Jorge Pistocchi. Te voy a invitar a escuchar un fragmento breve de algo que nos dijo Jorge Pistocchi de aquel momento, hace unos años cuando nos visitó por acá. Especie Marginal fue una cosa, pero otra cosa fue el pan caliente que le hicimos en condiciones extremas, casi sin presupuestos económicos, casi sin poder comer, y enfrentarnos a que de repente apareciera la Guerra de las Malvinas cuando estábamos por sacar la segunda etapa, porque pan caliente para mí como experiencia de vida fue sin duda más fuerte. Entonces pan caliente la hicimos entre marginales realmente, y nos tocó la Guerra de las Malvinas incluso con Enrique Simpson, quien diciendo gravemente muchas cosas, pero en ese momento estuvo al pie del cañón en un momento muy difícil como la Guerra de las Malvinas, que estaba apoyada tanto por la izquierda como la derecha argentina. Sí. Y que era un disparate a todas luces, donde se mandó al muere a toda la generación que nos estaba leyendo. Parte de la generación que nos estaba leyendo, los mandaron a la Guerra de las Malvinas. Claro. Un disparate sin duda, porque un gobierno sin representatividad alguna, una dictadura feroz, mandando a los jóvenes de 18 años a la guerra, era una cosa monstruosa. Bueno, nosotros tenemos el orgullo de haberlo dicho en ese momento. Por eso me parece más importante cuando el espeso se cayó la boca.
¿no? O incluso participó en la construcción del festival que se hizo de la solidaridad en favor de las Malvinas. Quiero decir, enmascarado, peor, los músicos no tuvieron la culpa, los músicos fueron totalmente inocentes, creo que se los ataca, pero no, los músicos fueron porque realmente era muy difícil. Decir, ¿qué hacemos? ¿No estamos con los chicos que están mandando al muelle? Claro. Sí, se fue la discusión que se dio. Bueno, claro. Se vieron entre la espada y la pared. Yo estuve y aparte en la revista Pan Caliente aparece la crítica, la crónica de ese recital, y está totalmente claro. Quiero decir, el Expreso no habla de las guerras Malvinas. No habla de guerras Malvinas. Quiero decir, no habla de guerras Malvinas. Una guerra que estaba involucrando a la generación a la cual estaba dirigida. ¿Podemos decir que es una revista alternativa? ¿Pudiste escuchar un poquito el audio de Jorge Pistocchi? Totalmente, sí. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? Como que también hubo un sector de la prensa, en este caso el periodismo contracultural, que también encarnaba muy bien Jorge Pistocchi, que fue también de alguna manera el que se opuso a todo eso, pero dejó muy en claro que los músicos no tenían nada que ver con eso, que es un poco el eje de la discusión también, ¿no? Sí, yo coincido, adhiero 100% lo que dice Jorge, y yo lo viví exactamente así, porque vos pensás que era un momento donde, qué sé yo, te tildaban de inglés por escuchar a los Beatles, viste, unas cosas ridículas que es muy difícil meterse. Vos pensás lo complicado que es la actualidad de hoy, con el paro, con la situación que estamos haciendo. Imagínate en el medio de una guerra con esta sociedad, fue pero complejísimo separar las aguas, después todo esa especie de euforia triunfalista, y al otro día tapar todo y no hablar nunca más de nada, y dejar a los pibes abandonados a su suerte. O sea, fue demasiado complejo, y en ese momento nadie decía las cosas, porque por ejemplo la revista Humor, que fue un ícono en contra de la dictadura, sí, apoyó la guerra. Fracciones que habían tenido con la insurrección armada de los 70 apoyaron la guerra de Malvinas, me refiero a los montoneros, sí, particularmente. La derecha, ni hablar, los militares, ni hablar. Entonces, y en el medio una sociedad futbolizada. El Expreso Imaginario ya no era más el Expreso Imaginario, era algo que no se entendía bien qué era, totalmente vaciado de contenido, con notas mal traducidas de afuera, o sea, sin un eje, sin ni siquiera un proyecto comercial interesante, ¿no? O sea, había venido SAF y después Pan Caliente. Y Pan Caliente, yo guardé los ejemplares, porque tuvo dos épocas Pan Caliente, había dejado de salir, por eso fue el festival del 2 de enero del 82. Y la última etapa, que fueron apenas 3 o 4 números en un papel bastante precario, ¿no? de medio de baja calidad, el contenido es extraordinario, porque nosotros sentimos que había alguien que no nos traicionaba, ¿me entendés? Así de corta. Con respecto a lo de los músicos, también coincido, porque los músicos tenían un público que estaba en las islas, loco, entonces decía, ¿qué? Y le mandamos cosas, que coman, que tengan frazadas, que tengan... Y ese fue un poco el espíritu. El ideólogo del festival, el que tiró la idea, fue Javier Martínez, y eso lo dijo Spinetta al final del recital. Por ahí queda alguna grabación dando vueltas por ahí pirata que diga esto que estoy diciendo. Y el rédito del festival, eso ya es otro tema, ¿no? Claro. Pero el hecho de que gente como Gieco, gente como Miguel Cantilo, mismo Porcheto, qué sé yo, no sé, todos los que participaron, Luis Alberto, todos los que participaron, yo creo que pudieron haber sido utilizados, pero que actuaron de total buena fe. Pasan los años y estoy convencido de eso. Yo personalmente vi 50 camiones militares, de esos camiones gigantes que ahora ya no se ven tantos, pero como para transportar pertrechos, llenos de donaciones para que obviamente nunca llegaron, ¿no? Claro. Son famosos los casos de los chocolatines, viste, con cartita, que de repente una nena iba a comprar un chocolatín, encontrar una carta de un soldado, todo ese tipo de bochornos, ¿no? Y yo creo que se actuó de buena fe, y que
a lo mejor el rock era un poco ingenuo, ¿no? Era un poco hippie, en el buen sentido de la palabra, porque era una especie de hippismo con un pensamiento libertario muy arraigado en la Argentina desde el anarquismo, ¿no? Esa es mi visión personal. Y fue un poco superado por las circunstancias y se actuó en forma solidaria. Hubo gente que no tocó, a mí la gente que realmente me consta que no tocó fue Virus, después mucha gente dice yo no toqué y no me consta que haya sido invitada, ¿me entendés? Pero estuvieron después ahí. Es muy fácil hablar y bardear, pero en cambio yo a Marcelo Moura lo escuché hablar con muchísimo respeto sobre el tema, diciendo, bueno, nosotros teníamos claro que era lo que pasaba. Había un hermano desaparecido también ahí, Jorge ¿no? Moura, claro. Que había sido combatiente también. Exacto. Y entonces, bueno, ellos tenían como una madurez política que el rockero medio no tenía. Ese es mi modo de ver. Éramos muy chicos, la camada de músicos de rock no llegaba a los 30 años, digo, y yo creo que se tocó y que fue de buena fe. También, a mi modo de ver, significó el final del rock argentino, ¿no? O lo que yo entiendo como lo que fue un movimiento de rock argentino desde sus inicios hasta prácticamente el fin de la Guerra de Malvinas. Y comenzó el imperio de los productores y de un montón de productores que organizaron el festival, y ellos sí después armaron negocios muy redituables, ¿no? Ese es mi punto de vista. Bueno, Jorge, te quería agradecer un montón por este ratito, la verdad que fue buenísimo para mí poder también tenerte, y ya vas a venir por acá seguramente porque la tenemos pendiente todavía para que te vengas a charlar largo y tendido, pero bueno. Y aparte vamos a tocar ahora en junio, así que ya te avisaré. Dale, Jorge. Te mando un fuerte abrazo como siempre, gracias por estar junto a nosotros y un saludo a todos. Y por recordar siempre a Pistochi, ¿eh? Dale, cómo no. Abrazo grande. Chao. Jorge Seno pasó por el Jardín de los Presentes, un lujo, la verdad que un gran amigo, un guitarrista exquisito, docente también.